Luna, mi voz resonó en el apartamento vacío, pero el silencio que me respondió no era el silencio normal del final de la tarde. Era el tipo de silencio extraño, deliberado, que solo se produce cuando algo vital ha sido arrancado de un espacio. Me detuve en la puerta del salón, con las llaves aún colgando de mi mano, mientras mis ojos escaneaban cada rincón donde Luna debería estar esperándome. Su cama junto a la ventana había desaparecido. Los juguetes que ella siempre esparcía por el suelo de madera, desaparecidos. Incluso los cuencos de agua y comida que estaban estratégicamente colocados cerca de la encimera de la cocina habían sido retirados. Era como si ella nunca hubiera existido. «Luna», grité de nuevo, esta vez más alto, aunque mi pecho ya se estaba apretando con la terrible certeza de que ella no estaba allí. Caminé metódicamente por cada habitación, revisando armarios, debajo de las camas, detrás de los muebles. Una parte de mí aún esperaba encontrarla escondida, jugando algún juego imposible. Pero Luna no se escondía. Ella nunca se escondía. Siempre estaba allí cuando yo llegaba a casa, moviendo la cola, temblando de emoción, lista para hacer su trabajo. Mi teléfono vibró contra mi cadera. Un mensaje de mi suegra: «Margaret, ven aquí cuando llegues a casa. Tenemos que hablar». Los 20 minutos en coche hasta su casa se me hicieron eternos. Mis manos se mantuvieron firmes al volante, a pesar del frío pánico que se apoderaba de mi estómago como si fuera plomo. 15 años trabajando como coordinador de prestaciones sociales me habían enseñado a separar las emociones de la acción, pero esto parecía diferente. Esto parecía personal, de una forma que las emergencias profesionales nunca lo parecían. Su casa parecía exactamente igual que siempre. La luz amarilla del porche proyectaba sombras familiares sobre los escalones de la entrada que había subido miles de veces. Los parterres de Margaret seguían meticulosamente cuidados, a pesar de sus constantes quejas sobre el dinero. La camioneta de Harold estaba en la cochera, la misma que le ayudé a comprar cuando la antigua finalmente murió. Pero cuando Margaret abrió la puerta, su expresión era vacía, casi profesional. Sin calidez, sin preocupación por qué podría estar allí. Solo la leve impaciencia de alguien que tenía una tarea que completar. «¿Dónde está Luna?», pregunté sin entrar. «La hemos llevado a un refugio», dijo ella con indiferencia, como si me estuviera contando que había reorganizado los muebles del salón. «Los animales son muy caros cuando podemos usar ese dinero para pagar las facturas». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí que se me contraía el pecho y que mi respiración se volvía superficial y rápida. Luna, que dormía junto a mi cama todas las noches, cuya presencia era lo único que me permitía dormir sin pesadillas. Luna, que detectaba mis ataques de pánico incluso antes que yo y sabía exactamente cómo responder. «Me llamo Samuel, tengo 29 años y Luna había sido mi compañera constante y mi salvavidas durante 3 años. ¿Qué refugio?». Mi voz sonó firme, profesional. Años de entrenamiento tomando el control cuando la emoción amenazaba con dominarme. «¿Importa?». Margaret se encogió de hombros, retrocediendo para dejarme entrar. «Necesitábamos el dinero que gastas en comida y en las facturas del veterinario. Las medicinas de Harold se están volviendo más caras otra vez, y ya sabes cómo están las cosas». Asentí lentamente, calculando. «Las facturas son importantes». Ella pareció sorprendida por mi respuesta tranquila, tal vez incluso decepcionada. Podía verlo en sus ojos, esperaba ira, lágrimas, un arrebato emocional que pudiera descartar como una reacción exagerada. «Pensé que lo entenderías», continuó, animándose con el tema ahora que no estaba discutiendo con ella. «Siempre eres tan práctico con el dinero, tan lógico con estas cosas». «Lo soy», asentí, siguiéndola al salón, donde Harold estaba sentado en su sillón reclinable, con el control remoto en la mano, sin mirarme. 3 años de terapia me habían enseñado técnicas de respiración, ejercicios de anclaje, formas de seguir funcionando incluso cuando mi mundo se desmoronaba. Esas habilidades me estaban sirviendo ahora. Pero mientras Margaret seguía explicando su práctica, decisión, yo no estaba pensando en el duelo o la pérdida. Estaba pensando en la documentación. Y ellos no tenían ni idea de lo que acababan de costarse. Si te está gustando esta historia de justicia familiar, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió a continuación lo cambió todo para siempre. Harold y Margaret creían que habían tomado una decisión inteligente sobre un animal demasiado caro. Pero no sabían que Luna no era solo un animal. Y cuando descubrieran la verdad, sería demasiado tarde para deshacer las devastadoras consecuencias a las que se enfrentaban. «¿Qué refugio?», pregunté de nuevo, manteniendo la voz controlada. «City Animal Services», respondió Margaret,
acomodándose en el sillón con el aire satisfecho de alguien que ha resuelto un problema de manera eficiente. Dijeron que Luna era una perrita preciosa. Ella encontrará un buen hogar con gente que realmente pueda cuidarla bien. La insinuación era clara. Yo no podía cuidar bien de ella porque estaba malgastando dinero en lujos innecesarios en lugar de ayudar a la familia con necesidades básicas. ¿Cuánto creen que van a ahorrar?, pregunté. El rostro de Margaret se iluminó. Le encantaba hablar de asuntos prácticos, presupuestos, ahorros, decisiones financieras responsables. Bueno, ¿cuánto cuesta esa comida tan cara que le compras? $60 al mes. ¿Y las facturas del veterinario? ¿Te acuerdas de cuando tuvo esa infección en el oído la primavera pasada? $200 solo por los antibióticos. Los baños y los cortes de pelo, añadió Harold, hablando por fin sin apartar la vista de la televisión. $40 cada 6 semanas, ¿para qué? ¿Para que esté guapa? Y los juguetes, continuó Margaret, ganando impulso. Esos rompecabezas caros que siempre le compras. $20, $30 cada uno por trozos de goma y cuerda. Hice los cálculos mentalmente mientras enumeraban sus ahorros percibidos. Estaban calculando tal vez $1,200 al año en gastos que consideraban frívolos. No tenían ni idea de lo que acababan de hacer. Tienen razón, dije. Esos gastos realmente se acumulan. Margaret se inclinó hacia adelante, satisfecha con mi respuesta sensata. Y, sinceramente, no es que la necesitemos realmente. Quiero decir, es muy dulce, pero solo es una mascota. No es que la necesitéis para nada realmente importante. Solo una mascota. Las palabras resonaron en mi mente mientras mantenía una expresión neutra. Luna, que había sido entrenada específicamente para detectar los cambios químicos que precedían a mis episodios de trastorno de estrés postraumático. Luna, cuyos certificados estaban archivados en mi oficina en casa junto con su registro en los servicios estatales para discapacitados. Luna, que había costado $25,000 entrenarla y estaba protegida legalmente por la Ley Federal de Discapacidad. Tenéis toda la razón, dije, levantándome. Ella solo era una mascota. Margaret sonrió, sintiéndose justificada. Sabía que lo entenderías después de pensarlo con calma. La familia es lo primero, y realmente estamos luchando con los gastos médicos de Harold. Asentí y me despedí, dejándolos en la sala, satisfechos con su decisión práctica y mi respuesta madura. Pero mientras conducía de vuelta a mi apartamento vacío, no pensaba en el duelo ni en la pérdida. Pensaba en la documentación. De vuelta en casa, fui directamente a mi archivo. La documentación era extensa, organizada en carpetas etiquetadas porque 15 años como coordinador de prestaciones estatales me habían enseñado a documentarlo todo. Los documentos de certificación de Luna de la Academia de Perros de Servicio en Colorado. Su registro en los servicios estatales para discapacitados. El papeleo federal que la clasificaba como equipo médico duradero, no como animal de compañía. La evaluación psicológica que me habilitó para tener un perro de servicio en primer lugar. Y lo más importante, los contratos y recibos que mostraban exactamente cuánto había pagado por su entrenamiento y la documentación legal de su estatus bajo la ley de estadounidenses con discapacidades. Nunca les conté a mis suegros sobre el trastorno de estrés postraumático. Nunca les expliqué por qué a veces me quedaba callado durante las conversaciones ruidosas. ¿Por qué prefería los rincones de los restaurantes? ¿Por qué ciertos sonidos me hacían paralizar momentáneamente? Ellos pensaban que Luna era un capricho caro. Una compra impulsiva de un joven profesional por un perro de diseño. No tenía ni idea de que ella era la razón por la que podía funcionar con normalidad, dormir por la noche, salir de mi apartamento sin ataques de ansiedad. Pero estaban a punto de averiguarlo. Abrí mi portátil y empecé a documentarlo todo. Capturas de pantalla del mensaje de texto en el que me citaban en su casa. Un relato detallado de nuestra conversación, incluyendo citas textuales sobre que Luna era solo una mascota y no era necesaria. El nombre del refugio al que la llevaron. También abrí otra carpeta en mi escritorio, una que esperaba no tener que usar nunca. Durante los últimos 2 años, yo había sido su red de seguridad financiera. No a través de ningún acuerdo formal o contrato familiar, sino a través del flujo constante de emergencias que me traían con cada vez más frecuencia. Las recetas médicas de Harold, cuando el seguro no cubría el costo total. La reparación del auto de Margaret, cuando finalmente se rompió la transmisión. La factura del impuesto sobre la propiedad que de alguna manera se olvidaron de pagar hasta que llegó el aviso. Guardaba los recibos de todo, no por sospecha ni por ningún plan de utilizarlos contra mi familia, sino por pura costumbre.
15 años tramitando solicitudes de prestaciones y de discapacidad me habían entrenado para documentar cada transacción, cada conversación, cada decisión. El total era impresionante. $63,412 en 24 meses. Pero mientras ellos celebraban su inteligente decisión de ahorrar dinero con un animal caro, no se daban cuenta de que acababan de costarse mucho más de lo que jamás hubieran imaginado. Guardar recibos durante 15 años como coordinador de prestaciones me enseñó que cada documento tiene su momento de importancia. Nunca imaginé que ese momento llegaría así. Saqué mi portátil y abrí una hoja de cálculo en blanco. Empecé a escribir las fechas, los importes y las descripciones de cada transferencia, cada emergencia que había resuelto sin preguntar. Enero de 2023, $2,847. Cirugía de urgencia de Harold que el seguro no cubrió por completo. Febrero de 2023, $1,200. Reparación de la transmisión del coche de Margaret. Marzo de 2023, $890. Factura de la calefacción que llegó más alta de lo esperado. La lista continuaba. Página tras página de generosidad que ofrecí libremente, sin contratos, sin expectativas de retorno. Solo porque eran familia. Porque yo tenía un trabajo estable y ellos estaban pasando por dificultades. Pero mientras escribía, mi mente procesaba algo mucho más profundo que los números. Luna no solo estaba ausente, la habían robado. Equipo médico certificado, protegido por la ley federal, tomado de mi casa sin permiso y entregado a extraños como si fuera basura desechable. 3 años de terapia me habían enseñado a reconocer cuando mi respiración se volvía irregular, cuando se aceleraba mi ritmo cardíaco, cuando comenzaban a manifestarse los primeros signos de un ataque de pánico. Ahora, sin Luna para detectar esos señales químicos antes de que yo mismo los notara, tenía que confiar únicamente en mis propias habilidades para afrontarlos. Respiración profunda. Cuenta atrás. Anclaje sensorial. Pero la ira era diferente. La ira era fría, calculada, y crecía con cada entrada en la hoja de cálculo. Sonó mi teléfono. Harold. Sam. Su voz estaba tensa, casi susurrando. Margaret no quería que llamara, pero... ¿De verdad has recuperado a Luna? He recuperado mi equipo médico robado, le corregí. Silencio. Luego, equipo médico. Luna es un perro de servicio certificado, Harold. Cuesta $25,000. Está protegida por la ley federal. Literalmente robaron mi equipo médico para ahorrar $60 al mes. No sabíamos, comenzó él. No preguntasteis, le interrumpí. Decidisteis por mí. Sobre mi propiedad. Sobre mi salud. Sobre mi vida. Mira, Samuel, entiendo que estés enfadado, pero la familia es la familia. Cometimos un error, pero no puedes simplemente cortarnos por un malentendido. Un malentendido. Harold, mi voz sonó peligrosamente tranquila. Entrasteis en mi casa, cogisteis mi equipo médico certificado y se lo disteis a unos desconocidos. Eso no es un malentendido. Eso es robo de propiedad protegida por el gobierno federal. Estás exagerando. Estoy siendo preciso. Y estáis a punto de descubrir exactamente hasta qué punto puedo serlo. Colgué antes de que él pudiera responder. Volví a la hoja de cálculo. El total final parpadeaba en la pantalla, $63,412 en 24 meses. Una media de $2,642 al mes. Más de $31,000 al año en ayuda económica directa. Abrí mi aplicación bancaria y empecé a hacer cambios sistemáticos. La transferencia automática que cubría los medicamentos de Harold, cancelada. La cuenta de ahorros conjunta que había abierto para sus emergencias, cerrada. La tarjeta de crédito que había confirmado para los gastos médicos de Margaret, suspendida. El depósito directo que cubría Internet y el teléfono, cancelado. Cada conexión financiera entre nosotros se cortó con unos pocos toques en la pantalla de mi teléfono. Luego llamé a City Animal Services. Animal Services, aquí Jennifer. Hola, llamo por una perrita que han traído hoy. Una mezcla de Golden Retriever llamada Luna. Déjeme comprobar nuestros registros de entrada. Sí, está aquí. Una perrita preciosa, muy tranquila y bien educada. ¿Está interesado en adoptarla? Es mía. Es una perra de servicio certificada y la han sacado ilegalmente de mi casa. La pausa fue larga. Señor, las personas que la trajeron dijeron que era su perra. Tuvieron que entregarla debido a dificultades económicas.
Han mentido. Tengo toda la documentación. Voy a ir a recogerla. Tardé 3 horas y un montón de papeleo en resolverlo todo. La certificación de Luna de la Academia de Perros de Servicio. Su registro en los servicios estatales para discapacitados, en el que yo figuraba como su adiestrador designado. La documentación federal que establecía que los perros de servicio no pueden ser entregados por nadie que no sea su adiestrador entrenado. Y lo más importante, la evaluación psicológica y los registros médicos que demostraban mi discapacidad y la necesidad de sus servicios. Cuando finalmente trajeron a Luna de la perrera, ella casi me derriba de la emoción. Todo su cuerpo temblaba, movía la cola y un gemido agudo de alegría se escapaba de su garganta. Ella lo sabía, de alguna manera. Siempre sabía cuando la necesitaba más. Lo siento mucho, dijo Jennifer, observando nuestro reencuentro con evidente incomodidad. No teníamos ni idea. Las personas que la trajeron fueron muy convincentes. Parecían genuinamente preocupadas por el costo de cuidarla. Estaban preocupados por los costos, respondí, sujetando la correa de Luna. Solo que no les importaban las consecuencias. El viaje a casa pareció emerger de debajo del agua. Luna en su sitio habitual en el asiento del copiloto, con la cabeza asomada por la ventana, todo volviendo a su orden habitual. Pero algo fundamental había cambiado. La línea que mis suegros habían cruzado no era una que se pudiera deshacer con disculpas o explicaciones. Eran las 9 de la noche cuando empezó a sonar mi teléfono. Primero fue Margaret, con su voz aguda y aterrada. El banco dice que hay un problema con la cuenta de emergencia, dijo sin saludar. ¿Qué cuenta? La cuenta de ahorros. Esa en la que pones dinero para los medicamentos de Harold y las emergencias. La cerré. ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Ustedes dijeron que los animales eran muy caros y que el dinero debía destinarse a las cuentas. Estoy siguiendo su consejo. Y fue en ese momento cuando Margaret se dio cuenta de que estaba pasando algo mucho más grave que un malentendido sobre un perro. Eso es completamente diferente, gritó Margaret. Ese dinero es para emergencias reales, para necesidades. ¿Cómo se le puede regalar el perro de servicio de alguien? Pregunté con calma. Silencio. Entonces, con mucho cuidado, perro de servicio. Luna es un perro de servicio certificado, Margaret. Costó $25,000 entrenarla. Es equipo médico protegido por el gobierno federal, no una mascota. Y ustedes la regalaron para ahorrarse $60 al mes en comida. Más silencio. Podía oír a Harold en el fondo preguntando qué pasaba, con la voz apagada pero cada vez más agitada. No lo sabíamos, dijo Margaret finalmente, pero su voz carecía de convicción. Nunca preguntasteis. Simplemente decidisteis que sabíais más y os la llevasteis. Bueno, la has recuperado. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos castigas por un error honesto? ¿El problema? Miré a Luna, que me observaba con esos ojos marrones inteligentes, leyendo mis niveles de estrés, lista para ejecutar sus respuestas entrenadas si mi ansiedad se disparaba. El problema es la confianza. Ya no puedo confiar en vosotros. Harold llamó una hora después, con la voz tensa y aterrada como nunca antes la había oído. La farmacia dice que mi tarjeta del seguro no funciona para el copago. Es porque ya no cubro los copagos. ¿Qué quieres decir? Tú configuraste el sistema de pago automático. Lo cancelé. No puedes dejar de ayudarme con mis medicamentos, dijo él, y por primera vez había miedo real en su voz. Necesito esas pastillas. Entonces deberías haberlo pensado antes de darme mi perro. Es solo un perro. Es un perro de servicio de $25,000 entrenado para ayudarme con mi discapacidad. Pero ustedes decidieron que solo era un animal caro del que podían deshacerse. La línea se quedó en silencio. Podía oírlo respirar, procesando. Hemos cometido un error, dijo finalmente. Sí, lo han cometido. Un error muy caro. Mi hermano Trevor llamó a la mañana siguiente. 2 años más joven, perpetuamente sin dinero, siempre llamando con alguna crisis que requería asistencia financiera inmediata. Mamá dice que está siendo psicótico por un perro, dijo sin preámbulos. Mamá dice muchas cosas. Vamos, tío. Solo es un perro. Están pasando apuros con las facturas ahora mismo. Pues deberían buscar trabajos mejor pagados. O quizá tú podrías ayudarles por primera vez, en lugar de pedirme dinero para el alquiler todos los meses. Yo no tengo dinero como tú.
Yo tampoco tengo dinero como yo. Me lo he gastado todo en una familia que no me respeta. Eso es muy dramático, Trevor, pero su voz carecía de la confianza habitual. ¿Y sí? ¿Cuándo fue la última vez que les ayudaste con algo más que pedirme que les ayudara? Les ayudo de otras formas. Dime una. Silencio. No lo había pensado así. Pero de alguna manera siempre es mi responsabilidad financiar su estilo de vida mientras ellos toman decisiones sobre mi propiedad. Durante esa semana, establecí mi estrategia principal. No se trataría solo de cortarles el apoyo financiero, sino de documentarlo todo y protegerme legalmente de lo que sabía que se avecinaba. Primero, fotografié cada recibo, cada transferencia bancaria, cada mensaje de texto relacionado con peticiones de dinero de los últimos 2 años. Lo organicé todo cronológicamente en una carpeta digital con copias de seguridad en 3 lugares diferentes. Segundo, busqué un abogado especializado en derecho de discapacidad. La doctora Patricia Chen tenía 20 años de experiencia en casos relacionados con perros de servicio y sabía exactamente qué leyes habían infringido Margaret y Harold. Técnicamente, me explicó ella durante nuestra consulta, han cometido un delito federal. Interferir con un perro de servicio se castiga con una multa de hasta $50,000 y 1 año de cárcel. No quiero demandarlos penalmente, respondí. Solo quiero protegerme por si intentan algo. Lo entiendo. Pero es importante que sepa que tiene recursos legales si los necesita. En tercer lugar, cambié todas mis contraseñas bancarias y eliminé a Margaret y Harold como contactos de emergencia en todos mis documentos médicos y financieros. En cuarto lugar, instalé cámaras de seguridad en mi apartamento. Conocía a mi familia lo suficientemente bien como para saber que, cuando la desesperación se apoderara de ellos, podrían intentar medidas extremas. La verdadera explosión llegó el sábado por la mañana. Estaba en el parque para perros con Luna, trabajando en sus ejercicios de entrenamiento, las rutinas específicas que mantenían sus habilidades afiladas y reforzaban nuestra relación de trabajo, cuando sonó mi teléfono. Margaret, dijo con voz estridente y aterrada. El pago de la hipoteca ha sido devuelto, dijo sin rodeos. Lo siento mucho. No me tomes el pelo. El banco dice que no hay fondos suficientes en la cuenta. Es porque ya no estoy pagando la hipoteca. Tienes que pagarla. Vamos a perder la casa. Entonces no deberían haberme dado mi perra. Era solo un perro. Dejé de caminar. Luna se sentó inmediatamente a mi lado, sintiendo mi tensión repentina, con el cuerpo alerta y lista para ejecutar sus respuestas entrenadas. Luna es una perra de servicio certificada y entrenada para ayudar con el trastorno de estrés postraumático. Ella detecta el inicio de los ataques de pánico y realiza tareas específicas para ayudarme a controlar mi discapacidad. Ella no es solo una perra. Ella es un equipo médico que costó $25,000 y está protegida por la ley federal. No sabíamos nada de ninguna discapacidad, dijo Margaret, con la voz más baja ahora, pero aún a la defensiva. ¿Por qué nunca se lo conté? Porque lo controlaba en privado con la ayuda de Luna, sin agobiarles con mis problemas. Pero ustedes decidieron que sabían más que mis médicos, más que la ley federal, más que yo. Cometimos un error, susurró ella. Sí, lo cometisteis. Un error muy caro que me va a costar todo lo que he pagado. Esa tarde, aparecieron en mi apartamento. Los observé por la ventana mientras permanecían sentados en el coche durante varios minutos, claramente discutiendo sobre la estrategia, sobre qué decir para arreglar esto. Cuando finalmente vinieron a la puerta, los ojos de Margaret estaban rojos e hinchados por el llanto. Tenemos que hablar, dijo ella. Los dejé entrar, pero no les ofrecí café ni les pedí que se sentaran. Luna se colocó entre ellos y yo, no de forma agresiva, sino protectora, tal y como la habían entrenado para crear espacio cuando sentía que mis niveles de estrés aumentaban. Lo sentimos mucho, dijo Harold inmediatamente. No entendíamos que Luna fuera un perro de servicio. Se llama Luna. Claro, Luna. No entendíamos que fuera un equipo médico. ¿Qué más pasaría cuando la desesperación total se apoderara de ellos? Cuando se dieran cuenta de que su situación financiera estaba realmente arruinada sin mi apoyo constante? Si estás siguiendo este viaje de límites familiares y consecuencias, no olvides suscribirte al canal, porque el enfrentamiento final apenas estaba comenzando. La verdadera devastación aún estaba por llegar, y cuando Margaret y Harold se dieran cuenta del alcance total de lo que habían perdido, sus próximas acciones revelarían exactamente qué tipo de personas eran en realidad. ¿Qué han entendido?, pregunté, cruzando los brazos.
Margaret y Harold se miraron, claramente ensayando su respuesta. Entendemos que Luna es importante para ti, dijo Margaret con cautela. Más importante de lo que pensábamos. Ella no es importante para mí, la corregí amablemente. Ella es necesaria para mí. Hay una diferencia. Claro, necesaria, asintió Harold rápidamente. Y lamentamos no haberlo entendido antes. Entonces, están diciendo que si hubieran sabido que Luna costaba $25,000, no la habrían entregado al refugio. Ellos asintieron vigorosamente. Interesante. Porque cuando les pregunté sobre ahorrar dinero, Margaret enumeró exactamente cuánto gastábamos en Luna. Habían calculado hasta el último centavo. Pero nunca me preguntaron por qué gastaba tanto dinero en ella. Se hizo el silencio. Luna se movió ligeramente, apretándose más contra mi pierna, leyendo la tensión creciente en la sala. La verdad, continué, es que no os importó entenderlo. Visteis números en una hoja de cálculo y decidisteis que sabíais mejor que yo cómo debía gastar mi dinero. No fue así, comenzó Margaret. ¿No? Entonces explíquenme cómo fue. Trevor finalmente habló, con la voz cargada de frustración. Mira, todos cometimos errores aquí. Pero cortar a nuestra familia por completo es cruel. Ellos te criaron. Son tus padres. Mis suegros, corregí. Y sí, me criaron. Pero criar a alguien no te da derecho a robarle su propiedad cuando es adulto. ¿Propiedad? Se rió Harold con amargura. Es solo un perro, Samuel. Y ahí estaba. Incluso después de toda la explicación, incluso sabiendo lo de los $25,000, incluso entendiendo que Luna era equipo médico certificado, él todavía la veía como solo un perro. Papá, le reprendió Margaret, pero yo negué con la cabeza. No, déjale hablar. Esto es esclarecedor. Harold se inclinó hacia adelante, con voz cada vez más segura. Aunque ella sea un perro de servicio caro, aunque te ayude con lo que sea que tengas, al fin y al cabo es un animal. La familia es la familia, la sangre es la sangre. No puedes abandonar a quien te ha querido y cuidado por un animal. Un animal, repetí lentamente. Eso es, continuó Harold, claramente pensando que había encontrado terreno firme. Y mira lo que nos estás haciendo. Vamos a perder nuestra casa. No puedo comprar mis medicinas. Tu madre tiene que usar cupones de alimentos. Todo por un error con un perro. Margaret estaba sacudiendo la cabeza frenéticamente para que él dejara de hablar, pero Harold estaba ahora en territorio familiar, la culpa emocional que siempre había funcionado conmigo antes. ¿Quieres vernos viviendo en la calle? ¿Quieres que muera porque no puedo pagar mis medicamentos para el corazón? ¿Tu propia familia? Respiré hondo, sintiendo que Luna se apretaba más contra mí, respondiendo al aumento de mi ritmo cardíaco. Harold, dije finalmente, acabas de demostrar exactamente por qué no puedo volver a confiar en vosotros. ¿Cómo es eso? Ahora sabéis que Luna es una perra de servicio certificada. Sabéis que costó $25,000. Sabéis que es equipo médico protegido por la ley federal. Y aún así, Harold acaba de llamarla solo un animal, y ha dicho que es solo un error con un perro. La comprensión comenzó a aparecer en el rostro de Margaret. No sentís remordimiento por haberme quitado mi equipo médico, continué. Sentís remordimiento por las consecuencias a las que os enfrentáis por haberme quitado mi equipo médico. Hay una gran diferencia. Eso no es cierto, protestó Margaret, pero su voz carecía de convicción. ¿No? Entonces díganme, si volviera a pagar todas sus facturas, pero mantuviera a Luna encerrada en mi apartamento para que nunca más pudieran cometer el error de volver a dársela, ¿estarían satisfechos con ese arreglo? El silencio fue su respuesta. Eso es exactamente lo que pensaba, dije. Queréis que os confíe mi dinero, pero no respetáis mis decisiones sobre mi propiedad. Queréis que os trate como a mi familia, pero tomáis decisiones unilaterales sobre mi vida médica. Trevor estalló. Estás siendo ridícula. Ellos dijeron que lo sentían mucho. Trevor, ¿cuándo fue la última vez que pediste perdón a alguien de verdad, en lugar de pedir perdón porque querías algo? Él abrió la boca, pero luego la cerró. No os arrepentís de haber violado mi confianza, dije, mirando a cada uno de ellos. Os arrepentís de haber descubierto que eso os iba a salir caro. Margaret empezó a llorar. Samuel, por favor. Somos tu familia. Cometimos un error, pero no podemos perder nuestra casa.
No sabemos qué hacer sin tu ayuda. Deberíais haberlo pensado antes de llevar a Luna al refugio. Pero la devolvimos, gritó Harold. Tienes a tu perra de vuelta. Después de que me costó 6 horas de papeleo legal y documentación federal para demostrar que me robaron mi equipo médico, respondí con calma. Y todavía no entienden por qué eso es un problema. Fue entonces cuando Harold jugó su última carta, la única que creía que le quedaba. Está bien, dijo él, bajando la voz hasta que sonó peligrosa. Si así es como quieres jugar, se lo contaremos a toda la familia sobre tu discapacidad. A ver qué les parece que hayas dejado sin sus padres a unos ancianos por un trastorno de estrés postraumático que nadie sabía que tenías. El silencio en la sala era absoluto. Luna se levantó, colocándose completamente entre Harold y yo, su entrenamiento activándose en respuesta a la amenaza que ella sentía en su voz. Harold, susurró Margaret horrorizada. Pero yo empecé a sonreír. Y no era una sonrisa amable. Por favor, háganlo, dije, con voz peligrosamente tranquila. Por favor, contadles a toda la familia que os corté el grifo después de que me robaran mi equipo médico para discapacitados. Por favor, explicadles a la tía Carol, al tío Jim y a todos los primos cómo le quitaron a un veterano con TEPT un perro de servicio certificado de $25,000 y le entregaron a un refugio para ahorraros $60 en comida. El color se borró del rostro de Harold. Por favor, explíquenles cómo, después de años de darme más de $60,000 en ayuda económica, decidieron que mi equipo médico era desechable. Incluso les proporcionaré la documentación federal para que puedan mostrarla. Margaret miraba a su marido con creciente horror. De hecho, continué, cogiendo mi teléfono, ¿qué tal si llamo a la tía Carol ahora mismo? Podemos tener esta conversación en familia inmediatamente. No, dijo Harold rápidamente. No lo hagas. ¿Por qué no? Pensaba que querían contarle a la familia mi situación. Y fue en ese momento cuando Harold finalmente lo entendió. No solo que había perdido, sino que cada intento de chantaje, cada amenaza, cada manipulación emocional solo estaba cavando un agujero más profundo. Fuera de mi casa, dije en voz baja. Samuel, intentó Margaret por última vez. Ahora. Se levantaron lentamente, derrotados. Cuando llegaron a la puerta, Margaret se volvió una última vez. ¿Y si les decimos a todos que lo sentimos mucho? ¿Públicamente? Si hacemos, no sé, terapia familiar. La miré durante un largo momento. Margaret, si hubieran destrozado la silla de ruedas de alguien por accidente, habrían ofrecido comprar una nueva. Ustedes robaron mi equipo médico a propósito y no ofrecieron ninguna disculpa. La diferencia lo dice todo. La puerta se cerró detrás de ellos con un último clic. Luna me miró, leyó mis bajos niveles de estrés y fue a buscar su juguete favorito. Como si supiera que la tormenta había pasado por fin. Pero las consecuencias para Margaret y Harold apenas estaban empezando a manifestarse por completo. Las semanas siguientes fueron caóticas para ellos, pero tranquilas para mí. Llamadas que no contesté. Mensajes de texto que borré sin leer. Mensajes de voz llenos de peticiones cada vez más desesperadas de ayuda, de comprensión, de solo una oportunidad más. Bloqueé todos sus números. La casa entró en proceso de ejecución hipotecaria en 6 semanas. Los costes de la medicación de Harold le obligaron a elegir entre los medicamentos y la comida. El coche de Margaret se averió y siguió averiado porque no podían pagar la reparación. Trevor se mudó de nuevo a su casa. 3 adultos apretujados en una casa en quiebra, todos aprendiendo lo que realmente cuesta la vida cuando alguien más no te subvenciona. Me enteré de su situación a través de mi tía Carol, que me llamó para darme un sermón sobre la responsabilidad familiar y el perdón cristiano. Son tus suegros, me dijo ella, con voz cargada de juicio. No puedes abandonarlos así. Ellos me abandonaron primero, respondí. Solo que no lo llamaron así. Cometieron un error. Robaron mi equipo médico, interrumpí. Tomaron algo que me ayuda a controlar una discapacidad y lo vendieron para ahorrar dinero en comida para perros. Estarías teniendo esta conversación si hubieran empeñado la silla de ruedas de alguien. 6 meses después, recibí una llamada de un número desconocido. En contra de mi mejor criterio, contesté. Soy el abogado David Walls, dijo la voz. Represento a sus suegros en el proceso de quiebra. Enhorabuena, señor Henderson. Sus suegros se enfrentan a la ruina financiera total. Van a perder todo lo que tienen. Ya lo sé.
Me han pedido que me ponga en contacto con usted para llegar a un posible acuerdo familiar, algún tipo de arreglo que pueda ayudarles a evitar la quiebra total. Me quedé callado un momento, observando a Luna dormir plácidamente en su cama junto a mi escritorio. Feliz, segura, exactamente donde debía estar. Señor Walls, dije finalmente, mis suegros han regalado mi perro de servicio para ahorrarse $60 al mes en comida. Pensaban que mi equipo médico era un bien desechable que podían redistribuir. ¿Le parece que son personas que entienden el concepto de acuerdo familiar? Entiendo que ha habido un malentendido con el perro. No ha habido ningún malentendido. Ha habido un robo y ahora hay consecuencias. Colgué y bloqueé ese número también. Un año después, vi a Margaret en el supermercado. Estaba usando cupones de comida, su carrito lleno de marcas genéricas y ofertas especiales del gerente. Ella también me vio, su rostro reflejaba vergüenza, ira y algo que podría haber sido esperanza. Se acercó lentamente, como alguien que se acerca a un animal impredecible. ¿Cómo estás?, preguntó en voz baja. Estoy bien. Luna también está bien. Ella se estremeció visiblemente al oír el nombre de Luna. He oído que has comprado una casa. Sí. Tiene un patio grande y el barrio es tranquilo. A Luna le encanta tener espacio para correr. Eso está bien. Eso está muy bien. Nos quedamos allí en un silencio incómodo, con otros compradores moviéndose a nuestro alrededor. El peso de todo lo no dicho flotaba entre nosotros como una presencia física. Quiero que sepas, dijo finalmente, que ahora entendemos lo de Luna, lo que ella significa realmente para ti. ¿Lo entienden? Estábamos equivocados. Cometimos un terrible error. Asentí. Sí, lo cometieron. ¿Hay alguna manera? ¿Podemos arreglarlo de alguna forma? La miré. La miré de verdad. La mujer que me crió, me enseñó a montar en bicicleta, me ayudó con los deberes, me vendó las rodillas cuando me las pelaba. Ella también era la mujer que había regalado mi perro de asistencia para ahorrar dinero en comida. No lo sé, dije con sinceridad. La confianza no es algo que se pueda arreglar con una simple disculpa. Pero podríamos intentarlo. Si realmente lo entendiéramos ahora. Podríais intentarlo, dije. Pero intentarlo significaría entender que Luna no es negociable, que mis límites no son sugerencias, que mi discapacidad es real y que mis necesidades importan, aunque vosotros no podáis verlas. Ella asintió con ansiedad. Ahora lo entendemos. De verdad lo entendemos. ¿Lo entendéis? Porque hace un año pensabais que estaba siendo dramático por solo un perro. ¿Qué ha cambiado realmente, aparte de vuestra situación financiera? Ella se quedó callada durante un largo rato, procesando la pregunta. Vivir sin ti ha cambiado las cosas, dijo finalmente. Ver lo que realmente cuesta lidiar con todos solos. La dejé allí, en el pasillo de los cereales, todavía procesando esa distinción. Cuando llegué a casa, Luna me esperaba en la puerta, moviendo la cola, lista para nuestro paseo nocturno. Le puse la correa al collar y salimos a la luz dorada del atardecer. A 2 bloques de casa, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Una foto de un pastor alemán mezclado en una jaula de refugio junto con un mensaje. Vi a este chico en el refugio hoy. Pensé que quizá querrías darle un hogar también. Era de Trevor, su primer intento de contacto en más de un año, y me sugería que adoptara otro perro. Como si un perro de servicio fuera intercambiable con cualquier animal aleatorio de un refugio. Como si aún no entendiera fundamentalmente quién era Luna realmente o por qué importaba. Borré el mensaje sin responder y seguí caminando. Algunas personas nunca aprenden, nunca cambian, nunca crecen. Pero eso era su limitación, no mi problema. Luna me miró, sintiendo mi breve irritación, luego movió la cola y volvió a investigar los olores interesantes de la acera. Contenta con su trabajo, segura en su hogar, exactamente donde pertenecía. Y, por primera vez en años, yo también estaba exactamente donde debía estar. La lección aquí es simple. La familia no es una excusa para respetar los límites o tomar decisiones sobre la vida de otra persona. Cuando alguien trata a su equipo médico como si fuera desechable, revela exactamente cuánto significan para él su salud y su bienestar. Margaret y Harold aprendieron por las malas que las acciones tienen consecuencias, y que $63,000 en generosidad no compran el derecho a robar equipo médico de $25,000. Si esta historia sobre los límites familiares y las consecuencias te ha conmovido, suscríbete al canal ahora mismo.
Tenemos docenas de historias similares sobre personas que pensaron que podían pisotear a otros sin enfrentar las devastadoras consecuencias de sus acciones. ¿Qué hay de Margaret, Harold y Trevor? La última vez que supe, todavía estaban aprendiendo el verdadero valor de la independencia financiera. ¿Yo? Bueno, estaba enseñándole nuevos trucos a Luna en el patio de mi propia casa.